chicos, son bastante parecidas, o sea, básicamente lo mismo que las reacciones de alqueno, de los alquenos. Ya vamos a tener también una hidrogenación catalítica. ¿Quién reacciona? Les había dicho, reacciona el enlace pi. ¿Ya? Es por eso que las reacciones van a ser las mismas con algunas variantes. Ya vamos a tener hidrogenación catalítica, vamos a tener también halogenación. ¿Ya? También vamos a tener hidrohalogenación. 3, vamos a poner hidrohalogenación. ¿Ya? Ok. Hidrogenación catalítica, entonces. Vamos a partir de un alquino, vamos a tener 3 casitos, ¿ya? Le vamos a poner caso A. ¿Ya? Cuando nosotros partimos de un alquino, ya sea terminal o ya sea intermedio, le vamos a hacer reaccionar con hidrógeno molecular en presencia de un catalizador, ¿ya? Paladio. Cuando yo solo lo hago reaccionar con un mol, chicos, con un mol, se va a romper un enlace pi y se van a añadir a cada carbono de donde se ha roto aquí R2, ¿no? Esto lo vamos a poner así. R2. A cada carbono se añade un hidrógeno, ¿no? Pero el hidrógeno en presencia del catalizador, chicos, no se detiene ahí. Sigue reaccionando, entonces va a ser hidrógeno molecular en presencia de nuevamente el catalizador. ¿Qué es lo que hace? Rompemos el otro enlace pi, ¿ya? Y a cada carbono vamos a añadir los hidrógenos. ¿Listo? Entonces, a partir de un alquino, con una hidrogenación catalítica vamos a tener un alcano. ¿Ya? Ahora, de manera general, chicos, de manera general, esto es lo que se sabe, ¿no? A partir de un alquino vamos a tener un alcano. Entonces, directamente podemos escribir la reacción. Tengo un alquino y voy a obtener esto lo voy a mover un poquito. Así. Voy a obtener directamente un alcano. Ya, pero ¿qué es lo que nos van a decir, chicos? Nos van a decir que que esta molécula se va a hacer reaccionar con 2 equivalentes molares de hidrógeno. ¿Ya? Con 2 equivalentes molares. Entonces, es por eso que se ha hecho en 2 etapas, ¿no? Los 2 equivalentes molares van a romper los 2 enlaces pi. ¿Ya? Si nos dicen eso, chicos, estamos viendo que la fórmula inicial era un alquino. No se van a olvidar eso. 2 equivalentes molares. Muy bien. Vámonos con el caso 2 o el caso B. Podemos, de alguna manera, chicos, detener la hidrogenación en esta etapa. ¿Ya? Es decir, de un alquino llegar a un alqueno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hidrógeno molecular en presencia de paladio, pero el paladio tiene que estar envenenado. Envenenado con sulfato de bario. ¿Qué significa este envenenamiento? Significa que el paladio no va a tener su fuerza para llevarlo hasta el alcano.
¿ya? Entonces, lo que va a hacer simplemente es detenerlo en, detenerlo en alquino. Ay, perdón, en alqueno. ¿Ya? Detenerlo en alqueno. Ahora, pero cuando nosotros hacemos reaccionar con paladio envenenado, va a tener estereoquímica, ¿ya? Va a ser una reacción estereoespecífica. ¿Qué quiero decir? Va a formar un isómero. ¿Ya? Los alquenos tienen dos tipos de isómeros, un isómero cis y un isómero trans. Entonces, la reacción con hidrógeno molecular en presencia de sulfato envenenado nos va a dar un alqueno cis. ¿No? Un alqueno cis. Muy bien, esto lo vamos a bajar un poquito más, ¿ya? Vamos a tener el caso 3 o el caso C. Puedo detener también la reacción en un alqueno. ¿Con qué? Lo voy a hacer reaccionar con sodio en presencia de amoníaco líquido. ¿Ya? En presencia de amoníaco líquido. ¿Qué va a pasar? Vamos a romper un enlace pi y ahí se va a añadir un hidrógeno, ¿no? Se va a añadir un hidrógeno, pero la estereoquímica va a ser distinta. Ahora vamos a formar un alqueno de tipo trans. Chicos, entonces vamos a tener tres tipos de hidrogenación. ¿Ya? Uno va a ser hidrogenación catalítica normal, llegamos hasta alcano. Hidrogenación catalítica con el catalizador envenenado. Vamos a tener un alqueno cis. También podemos envenenar al alqueno de otra manera cuando nos digan, aquí lo vamos a poner en cuadradito. ¿Ya? También se usa hidrógeno molecular en presencia de níquel raney, así se llama. ¿Ya? Es una forma también de envenenamiento del catalizador. ¿Ok? Eso sería entonces el... Eso sería entonces un tipo de reacción. Ahora, en la mayoría de los casos, chicos, en la mayoría, lo vamos a hacer por eso con rojito. ¿Ya? Esto es algo general. Paladio envenenado. ¿Ya? También podemos usar, como les decía, hidrógeno molecular en presencia de níquel raney. Pero lo más utilizado, aquí lo vamos a poner así, lo más utilizado es hidrógeno molecular en presencia de catalizador de Lindlar. ¿Ya? ¿Y qué es el catalizador de Lindlar? Es esto, es paladio envenenado ¿en qué? En carbonato de calcio y óxido plúmbico. Ay, perdón. Óxido plúmbico. ¿Listo? Este es el catalizador del Lindlar. Paladio envenenado en carbonato de calcio y óxido plúmico. Pero en realidad, chicos, no tienen que acordarse todo
bueno, todos los componentes del catalizador de Lindlar. Simplemente pueden poner esto, hidrógeno molecular en presencia del catalizador de Lindlar. ¿Qué nos van a dar? Nos va a dar un alqueno en estereoquímica cis. ¿Ya? Un alqueno en estereoquímica cis. Listo. Podemos tener también, una halogenación. Lo hacemos reaccionar con halógeno molecular en presencia también de tetracloruro de carbono, ¿ya? Pero ahora, chicos, el halógeno, cuando teníamos un alqueno, rompía el enlace pi y se unía a cada carbono. Pero ahora vamos a tener que añadir dos halógenos, ¿ya? Porque tiene que romper dos enlaces pi y unirse un halógeno a cada carbono. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente, N1, carbono enlazado, carbono, R2. Entonces, primero rompemos el enlace pi de abajo, y ahí se van a enlazar estos dos halógenos, luego rompemos el enlace pi de arriba, ¿no? Y ahora vamos a tener nuestro haluro tetra halogenado. ¿Ya? Es eso nada más. Ya. Ahora, denme un ratito. Ya. Hidrohalogenación. Ven, chicos, se está repitiendo lo mismo que hemos hecho en alquenos. ¿Ya? Vamos a tener R1 unido al carbono triplemente enlazado a R2. Lo vamos a hacer reaccionar, dice hidrohalogenación, añadir un hidrógeno y un halógeno. Lo vamos a añadir un hidrógeno, ¿ya? Enlazado a un halógeno cualquiera, generalmente cloro-bromo, también puede ser yodo, chicos, ¿ya? Pero aquí vamos a hacer una consideración. Ya, a ver, vamos a ver los dos casitos, ¿ya? Este que sea el caso 1. Nuevamente, caso 1, en donde acá tenga un hidrógeno. Que el hidrógeno esté con verdecito. Ya. ¿Qué hacíamos, chicos? El enlace pi era el que se rompía, ¿verdad? Aquí el hidrógeno va a ser positivo, el halógeno negativo, ¿ya? El hidrógeno va a venir va a romper el doble enlace, el enlace pi, y se va a unir por la reglita de Markov-Nikov al carbono que tiene más hidrógeno. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. R1, carbono, doblemente enlazado a carbono. Este tiene su hidrógeno y este va a tener su hidrógeno. ¿Listo? Dejándonos, habíamos dicho, un carbocatión acá, ¿no va? Y acá ya no hay posibilidad de transposición, así que el halógeno se viene y se añade normal. Ya, entonces vamos a tener R1, carbono doblemente enlazado al carbono. Tengo el hidrógeno. Aquí el otro hidrógeno. Y aquí se va a unir el halógeno. Listo. ¿Ya? Voy a añadir nuevamente. Ya, nuevamente vamos a añadir el ácido hidrácido. Ya, el hidrógeno es positivo, el halógeno negativo. Se rompe ahora sí el enlace pi del doble. El hidrógeno va a venir a unirse al carbono con más hidrógenos y el halógeno va a venir a unirse al carbono con más sustituyentes, ¿no? Y lo que tenemos es lo siguiente. Ya, aquí vamos a tener un halógeno por arriba, el otro halógeno, aquí el hidrógeno, y el hidrógeno.
¿Listo? Entonces, hemos obtenido a partir de un alquino terminal, hemos encontrado un halogenuro geminal, ¿verdad? Porque en este mismo carbono están, chicos, dos halógenos, ¿ya? Este es el caso 1. Vámonos con el caso 2. Caso 2. Cuando es un alquino intermedio. Lo voy a hacer reaccionar con un ácido hidrácido también, el hidrógeno positivo, el halógeno negativo, ¿ya? Ahora, chicos, acá se va a romper el enlace pi y el hidrógeno tendría que ir al carbono con más hidrógenos y el halógeno a aquel carbono con más sustituyentes o con menos hidrógeno. Pero en este caso, ninguno de los carbonos tiene hidrógenos, así que vamos a obtener una mezcla. Decimos R1, carbono doblemente enlazado a carbono, R2, ¿ya? En donde primero vamos a asumir que se han añadido en esta posición ¿ya? Y como es una mezcla, existe la misma posibilidad en que se añadan al revés, ¿no? Aquí el halógeno y aquí el hidrógeno. Nuevamente vamos a añadir una molécula de el ácido hidrácido, ¿ya? Ahora sí, ¿no? Chicos, ahora sí puedo decir que el hidrógeno va a venir a unirse al carbono con más hidrógenos y el halógeno va a venir a unirse al carbono con más halógenos. Ya, entonces voy a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener, ¿sí? Aquí se va a unir el hidrógeno y aquí se va a unir el halógeno. Ya, entonces, este va a ser uno de los productos y aquí vamos a tener otro, ¿no? Aquí el hidrógeno positivo, el halógeno negativo, el hidrógeno al carbono con más hidrógenos. Esto se rompe, ¿verdad? Y el halógeno al carbono con más sustituyentes. Que va a ser X y aquí hidrógeno. ¿Listo? Entonces, este sería el segundo producto. ¿Por qué he puesto esto, chicos? Porque muchas veces se toma en cuenta solo un producto, ¿no? Hay que tomar en cuenta esto siempre, que cuando es un alquino terminal sí vas a tener único producto, ¿ya? Eso es indiscutible, único producto. Pero cuando tengas un alquino intermedio, a menos que aquí, si R1 es igual a R2, ahí vas a tener sí un único producto. Pero si R1 es distinto a R2, es decir, esas cadenas, va a ser una cadena asimétrica respecto al triple enlace, necesariamente vas a tener que formular los dos productos. ¿Listo? Sí o sí se va a formar esta mezcla. ¿Se ha entendido, chicos? Sigue, súper. Ya. ¿Qué reacciones más teníamos? Vamos a poner 4, ¿no? Teníamos hidratación. Hidratación. Ok, vamos a tener inciso A.
hidratación en medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a poner un alquino, ¿ya? Tiene que ser un alquino terminal. Lo voy a hacer, ¿ya? Bueno, igual van a haber dos casos, ¿no? Igual, chicos, son dos casos. Ya sea alquino terminal o ya sea alquino intermedio, va a ocurrir lo mismo que hemos hecho en hidrohalogenación. ¿Ya? Imaginamos lo primero que estamos haciendo reaccionar con un alquino terminal, dice hidratación, ¿verdad? Hidratación en medio de ácido sulfúrico, chicos, pero ¿qué es lo nuevo acá? Que tiene que haber la presencia del mercurio. Ya, tiene que haber la presencia del mercurio 2. Ya. ¿Qué era lo que pasaba, chicos? Si recordamos mecanismos de reacción, ¿ya? Aquí, bueno, el ácido sulfúrico me daba un hidrógeno, rompí el doble enlace, luego el agua. Lo vamos a hacer más cortito, ¿ya? Simplemente vamos a hacer que el agua se disocie en un hidrógeno positivo y en un oxidrilo negativo. ¿Listo? Se va a romper este enlace pi. El hidrógeno, por la reglita de Markovnikov, se va a ir al carbono con más hidrógenos. Y el oxidrilo, por la reglita de Markovnikov, se va a ir al carbono con más sustituyentes o con menos hidrógenos. Ya, entonces vamos a tener lo siguiente. R1, carbono doblemente enlazado a carbono. Aquí tiene su hidrógeno. Aquí estamos añadiendo un hidrógeno y aquí un oxidrilo, ¿no? Ok, aquí se ha formado algo inestable, chicos. Aquí se ha formado un enol. ¿Ya? Un enol. ¿Qué es un enol? Es un alqueno en donde uno de los carbonos que tiene el doble enlace tiene el grupo oxidrilo. ¿Ya? Y esto, chicos, es bastante inestable, así que existe un rearreglo. ¿Ya? A ese rearreglo se llama tautomería. Tautomería, se llama tautomería cetoenol. Este par de electrones, este doble enlace, chicos, va a saltar hacia el enlace carbono-oxígeno, ¿ya? Y este hidrógeno va a venir a compensar al carbono, ¿ya? Esa es una tautomería cetoenol. Vamos a poner R1, carbono, enlace, carbono, ¿verdad? Aquí tiene este hidrógeno, el hidrógeno con verdecito, ¿ya? Y aquí hemos dicho, ¿no ve? Aquí lo voy a dibujar nomás. Este oxígeno, quito este oxígeno. Este hidrógeno con azulito se viene acá. ¿Ya? Y este par de electrones viene a formar el grupo ceto o el grupo carbonilo. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué estamos formando? Estamos formando una acetona. ¿Ya? Entonces, a partir de un alquino se va a formar una cetona. Esto, para que no se confundan. 1, 2, 3, así. ¿Ya? Y ese se rompe. Ya, listo. ¿No? Entonces, chicos, ¿cuál es la reacción directa? ¿No? Si es que tienen así un alquino terminal, siempre van a formar una metilcetona. Es decir, ponen R1, así carbono, carbono, hidrógeno. ¿Y tu reacción general cuál va a ser? Va a ser agua
en medio de ácido sulfúrico y en presencia del sulfato de mercurio. ¿Listo? Vamos a tener R1, grupo carbonilo y grupo metil. Siempre vas a tener, si partes de un alquino terminal, siempre vas a tener esta estructura ahí. ¿Ya? Esta, una metilcetona. Metilcetona. ¿Ya? Esta va a ser la reacción general. Ahora, cuando tengas una cetona intermedia, vas a tener los dos casos, ¿no? Donde un grupo carbonilo se va a formar en este carbono y el otro grupo carbonilo en el otro. ¿Ok? Ya entonces, esta es una forma para ir de alquinos a cetonas. Ya, el otro casito. También hay una hidroboración. Listo. También hay una hidroboración. La hidroboración, chicos, sí. Ya, sí o sí tiene que ser un alquino terminal para que se dé la reacción. Ya, no va a reaccionar con alquinos intermedios, sí o sí debe ser alquino terminal. ¿Por qué? Porque con la hidroboración yo voy a poder obtener, chicos, aldehídos, ¿ya? Es por eso que sí o sí tiene que ser alquino terminal. Ok, ¿cuál es la reacción? El mecanismo es bastante largo, no merece la pena tampoco que nos detengamos en el mecanismo, así que vamos a poner los reactivos y vamos a recordar lo que hemos aprendido en alquenos, ¿ya? Aquí la variante es que se hace reaccionar con la boramina, ¿ya? La boramina va a estar, o el borano o el diborano, va a estar impedido, ¿ya? Va a estar protegido, va a ser como el paladio envenenado, ¿no ve? Así se llama, impedido. Con el diciclo exilborano. ¿Cuál es la formulita del diciclo? Ay, perdón, no estaba rayando mis lapicitos. Ahora sí. Ya. Diciclo exilborano. ¿Ya? Ese es el diciclo exilborano, pero nosotros, chicos, lo vamos a escribir así, ¿ya? 1, diciclo exilborano, en presencia de tetrahidrurofurano. Esa era la primera reacción, ¿no? Y la segunda reacción va a ser agua oxigenada en medio básico. ¿No? Todo esto, ¿para qué me servía? Todo esto en hidroboración de alquenos me daba una molécula de agua como un hidrógeno positivo y un oxidrilo negativo. ¿No? Se rompía el enlace pi y la hidroboración, ¿cuál es su característica? ¿Es de tipo Markovnikov o anti-Markovnikov? Anti-Markovnikov. Muy bien, es una reacción de anti-Markovnikov. Así que el oxidrilo, chicos, va a ir al carbono con más hidrógenos. Y el hidrógeno va a ir al carbono con más sustituyentes o con menos hidrógenos. Ya va a ser aquí carbono doblemente enlazado al carbono y este al hidrógeno. ¿Listo? Entonces habíamos dicho el hidrógeno se va a ir al carbono con menos hidrógenos y el oxidrilo al carbono con más hidrógenos. Una reacción de anti-Markovnikov. Y nuevamente, ¿no? Nuevamente, chicos, vamos a formar un enol.
¿Ya? Entonces se está formando un enol. Así que va a existir tautomería. En algunos enunciados lo vamos a ver como un rearreglo. ¿Ya? Así se llama, rearreglo. Este par de electrones salta hacia el enlace carbono-oxígeno. Este hidrógeno va a venir a compensar a este carbono. Teniendo lo siguiente, E1, carbono, enlace, carbono, hidrógeno. Y este carbono va a tener dos hidrógenos, ¿ya? Y aquí este carbono va a estar doblemente enlazado al oxígeno. Y así hemos formado un aldehído. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, Ya, súper. Ya, entonces, vean, estamos repitiendo nada más, ¿no? Lo que hemos ya visto. Y finalmente, bueno, antes de hacer esto, ya lo haremos acá abajito nomás. ¿Ya? Vamos a poner 5, oxidación. Agarramos un alquino. ¿Ya? ¿Quiénes son nuestros agentes oxidantes? Puede ser permanganato de potasio o dicromato de potasio. No existe ozonólisis en los alquinos, chicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a romper el triple enlace. Y cada carbono se va a volver grupo carboxilo. ¿Ya? Cada carbono se vuelve grupo carboxilo. Este va a ser carbono. Y aquí carbono R2. ¿No? Y aquí unido al carbonilo, unido al oxidrilo. Y el otro fragmento también, ¿no? Ay, perdón. Sería R2. Ya, entonces, en la oxidación, chicos, no hay donde perderse. A partir de un alquino vamos a formar solamente ácidos carboxílicos. Ya no podemos detenernos ni en cetonas ni en aldehídos. Si nosotros a partir de un alquino quisiéramos un aldehído, chicos, necesitamos una hidroboración. Si nosotros a partir de un alquino queremos una cetona, tenemos que hacer una hidratación en medio ácido, que es importante la presencia del mercurio. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ok, vamos a, antes de hacer este ejercicio, vamos a hacer un hito, un ejemplo, que dice lo siguiente. Escriba las reacciones del propino. Con inciso A, hidrógeno molecular en catalizador de Lindner. Inciso B, bromo molecular. Inciso C, ácido clorhídrico en exceso. Inciso D, agua. Ácido sulfúrico, mercurio, así. Inciso F, amiduro de sodio. Luego, ya,
Ya. Así, chicos. Ya, entonces simplemente este ejercicio es para recordar el manejo de todas las reacciones, ¿no? Ya con un compuesto definido. Ya. Dice del propino. Carbono, hidrógeno 3. Aquí sería el triple enlace. Este sería el propino, ¿no? Para el inciso A. Dice con hidrógeno molecular en presencia del catalizador de Lindlar. Ya, directamente Lindlar vamos a poner. ¿Qué hacía Lindlar? Solamente permitía que se rompa un enlace pi y se forme un alqueno. Pero chicos, ¿un alqueno con qué estereoquímica? ¿Cis o trans? Trans. ¿Mm? Lindlar, chicos, siempre nos va a dar un isómero cis. Pero en este caso, chicos, esto era una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque acá, si bien se va a detener en el alqueno, este alqueno no tiene estereoquímica. Va a ser así. ¿Por qué no tiene estereoquímica? Porque acá vean, acá tiene uno de los carbonos que tiene el doble enlace, tiene hidrógenos, tiene el mismo grupo funcional. No puedo decidir, ¿no? Entonces, que uno esté arriba o que uno esté abajo. Para algunos esto va a ser isómero trans, para otros va a ser isómero cis. Entonces, cuando uno de los carbonos que tiene el doble enlace tiene el mismo sustituyente, ya sea hidrógenos, metiles o cualquier compuesto que sea el mismo, chicos, no va a tener estereoquímica, ¿ya? Generalmente los alquenos terminales no tienen estereoquímica. Entonces, directamente solo sería este compuesto, ¿ya? Vámonos con B. B dice propino. Voy a hacerlo reaccionar con bromo molecular. Ya. Acá solamente me dan bromo molecular. Ya, entonces voy a asumir que solamente es un mol de bromo molecular. Así que rompemos solamente un enlace doble. ¿Ya? Un enlace pi, mejor dicho. ¿Ya? Y a cada carbono se va a enlazar un bromo. ¿Listo? Muchas veces acá les pueden poner así bromo molecular, ¿ya? Y les van a decir reactivo limitante, ¿ya? Eso también quiere decir que solamente estás haciendo reaccionar con un mol, cuando te pongan reactivo limitante. Muy bien. El inciso C. El inciso C dice, ay, perdón, el propino, pero ahora con ácido clorhídrico en exceso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la cantidad suficiente para poder romper todos los enlaces pi, ¿ya? Aquí se rompe este enlace, el hidrógeno va a ir al carbono con más hidrógenos, el cloro al carbono con menos hidrógenos. Tengo lo siguiente, carbono doblemente enlazado, carbono-hidrógeno. Aquí voy a tener un hidrógeno, ay, perdón, aquí un hidrógeno y aquí el cloro. Dice ácido clorhídrico en exceso, sigue reaccionando el ácido clorhídrico. ¿Listo? Hidrógeno positivo, cloro negativo, se rompe este enlace, el hidrógeno al carbono con más hidrógenos, el cloro al carbono con más
halógenos. Tengo lo siguiente, carbono enlazado a carbono, hidrógeno. Ya, pero este carbono ya va a tener 1, 2 más estos 3. Ya, y el del medio va a tener los 2 cloros. Y esa sería la respuesta. Ya, el D dice agua en presencia de ácido sulfúrico y mercurio con carguita más 2. Vámonos con D. El propino logra reaccionar con agua en presencia de ácido sulfúrico y mercurio con carga más 2. El sulfato de mercurio es lo mismo, ¿no? Ya. El agua, entonces habíamos dicho, chicos, que vamos a tener un hidrógeno positivo y un oxidrilo negativo. Se rompe el enlace pi, el hidrógeno al carbono con más hidrógenos, el oxidrilo al carbono con más sustituyentes o con menos hidrógenos. Voy a tener lo siguiente, carbono doblemente enlazado a este carbono, el hidrógeno y el oxidrilo. Se ha formado un enol. Tengo que hacer la tautomería. Este par de electrones salta a formar doble enlace con el carbono y el oxígeno. Y este hidrógeno va a venir a compensar al carbono que ha perdido su electrón. ¿Listo? Vamos a tener lo siguiente. Carbono, hidrógeno 3, carbono, carbono, hidrógeno. Un hidrógeno más este otro, 2 más este, 3. Enlazado doblemente al oxígeno. Y así se ha formado la propanona. Listo, vámonos con el inciso E. El inciso E nos dice con amiduro de sodio, luego con bromometil. ¿Ya? Amiduro de sodio y con bromometil. Ya, de eso ya hemos visto, ¿no? Habíamos trabajado mucho con el acetileno, pero también se puede trabajar con cualquier alquino terminal, ¿ya? No pasa nada. El sodio va a ser positivo, el amiduro negativo. El hidrógeno es positivo, toda la cadenita va a ser negativa. El sodio se viene con el negativo, el amiduro se viene con el hidrógeno. Formando una sal de alquino. Ya lo voy a hacer reaccionar más ahora bromometil. Perdón. Bromuro de etilo. Listo, el bromo negativo, la cadenita positiva, este viene con el positivo, la cadenita viene con el alquino. Obteniendo el 1, 2, el 2, pentino. Ya, y finalmente el inciso F me dice a partir del propino, hacemos reaccionar con hidrógeno molecular en presencia de paladio como catalizador. Y lo único que me tengo que acordar, chicos, es que aquí hay algo más, ¿no? Aquí tendría que ser más 2 moles, ¿ya? Más 2 moles de hidrógeno molecular en presencia de paladio. Y voy a obtener a partir de un alquino, voy a obtener un alcano. Y nada más.
¿No? ¿Se ha entendido, chicos? ¿Esto? Hemos aplicado todo lo que hemos aprendido, ¿no? Dije, una consulta. Dime. En el inciso A, sobre el cis, ingeniera, ¿no tendría que tener un radical en vez de un hidrógeno? Eso tengo una duda. Porque Claro, son tres claro, claro. hidrógenos. Para que este sea cis, no debería tener este hidrógeno. Debería tener así, ¿no? Un metil debería tener, o un radical cualquiera, para que sea cis, ¿ya? Entonces, por eso les dije, ¿no, chicos? El primer inciso es una tomada de pelo, ¿ya? Lo único que hace el hidrógeno molecular y Lindlar, en este caso, va a ser que a partir de un alquino nos detengamos en alqueno, ¿ya? En alqueno. Pero cuando es un alqueno terminal, es decir, el carbono, uno de los carbonos que tienen el doble enlace está unido a dos hidrógenos, chicos, ya no se puede definir si es cis o trans, ¿no? Ya no. Entonces, aquí nos vamos a anotar, ¿ya? Los alquenos terminales son ópticamente inactivos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen isómeros. No tienen isómeros cis ni isómero trans. ¿Ya? Entonces, todos los alquenos terminales no van a tener actividad óptica, es decir, no va a existir isómero cis, isómero trans. Si aquí nos hubieran puesto sodio en presencia de amoníaco líquido, tendríamos el mismo compuesto, chicos. El 1-buteno. Digo, el 1-propeno. Nada más. Ni cis ni trans. ¿Se entiende eso? Ya dije, entonces, en ese caso sería con cis y puede encontrar, ¿no? O no. Ah, no, encontrar, ¿no? ¿Cómo? En este caso solamente con cis, pero con trans igualmente, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo es un alquino terminal, chicos? ¿Cómo es un alquino terminal? No importa si me ha dado hidrógeno molecular con Lindar. Me hubiera dado sodio en presencia de amoníaco líquido, ¿no ve? Que supuestamente me da un isómero trans, un alqueno en isómero trans. Pero al obtener un alqueno terminal, ¿ya? Porque a cada carbono se va a añadir un hidrógeno, se va a obtener este alqueno, ¿ya? Un alqueno terminal. Y un alqueno terminal no se define ni en cis ni en trans, así que simplemente es el 1-buteno, sin estereoquímica, sin ser cis y sin ser trans. Ya dije, gracias, que Ya, súper. ¿Ya? Eso, chicos, aquí entonces le vamos a borrar esto. Algo que me había olvidado antes de pasar, ahora sí, ¿ya? Antes de pasar a vamos a hacer uno más. ¿Ya? Es un tipo de reacción, pienso que una de las reacciones más importantes, que es identificación de alquinos. Identificación de alquinos. ¿Ya? Las reacciones para la identificación de alquinos son soluciones amoníacales. ¿Ya? Es decir, ay, perdón. Ya. ¿Para qué me van a servir estas reacciones? Para identificar si es alquino terminal o si es alquino intermedio. Ya, entonces, vamos a poner un alquino terminal, chicos, lo vamos a hacer reaccionar con una solución amoniacal de plata, ¿ya?
Este es el nitrato diamín plata. Así se llama, ¿ya? Nitrato diamín plata. Es un complejo, ¿ya? Es un complejo. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a ser lo siguiente? Vamos a tener, al igual que el sodio, chicos, la plata va a sustituir al hidrógeno, ¿ya? Aquí vamos a tener la plata positiva, ¿ven? Y esto va a formar un precipitado. ¿Listo? Obviamente va a haber productos secundarios como es el nitrato de amonio, más una molécula de agua. Porque a mí lo que me interesa, que cuando yo hago reaccionar un alquino terminal con nitrato de plata, va a existir precipitado, ¿ya? Pero si yo hago reaccionar un alquino intermedio, con lo mismo, ¿no? No existe reacción. Ya, entonces, en cualquier enunciado, muchachos, que nos digan, hay un alquino y reacciona con nitrato de plata amoniacal, ¿ya? Entonces quiere decir que es un alquino terminal. Si nos dice, el alquino no reacciona ante una solución de nitrato de plata amoniacal, entonces es un alquino intermedio, ¿ya? Así vamos a poder determinar en qué posición. Ay, no. Ya, chicos. Perdón, mil disculpas. Eh, ya. No sé, bueno, estas dos reacciones, chicos, nos van a servir para eso, ¿no? En uno, si reacciona, si existe reacción, si existe precipitado, ya, eso nos pueden decir, el alquino es terminal. Si no existe reacción, no hay, digamos, nos van a decir, no reacciona, no precipita, esas palabras pueden usar. Vamos a asumir que es un alquino terminal, ¿ya? Les he pasado a su WhatsApp o al grupo una parte, ¿no? De algunos problemitas, ¿ya? Vamos a hacer el 20 de la fotito que les mandé al WhatsApp. Dice lo siguiente, el compuesto A, ¿ya? Directamente, solo lo voy a leer, ¿ya? Para poder avanzar. Dice, el compuesto A, que tiene una fórmula, carbono 4, hidrógeno 6, no da precipitado con solución de nitrato de plata, ¿ya? Justamente, ¿no? Lo que estábamos hablando. Dice que si yo hago reaccionar con solución amoniacal de nitrato de plata, no hay reacción, ¿ya? Y dice, pero adiciona 2 moles de hidrógeno por mol de A. Ok, pero A reacciona con 2 moles de hidrógeno molecular, ¿ya? Por cada mol de A. Cada mol de A. Para generarnos seguramente B. ¿Listo? Ya. Dice, por tratamiento con
sulfato de mercurio en ácido sulfúrico diluido produce. Acá voy a hacerlo ya. ¿Ya? A, por tratamiento nos dice, ¿no? De sulfato de mercurio en ácido sulfúrico diluido. ¿Cómo se representa eso? Agua, sulfato, dice ácido sulfúrico diluido, ¿no? Si es diluido, tiene que estar en presencia de agua. Y está el sulfato de mercurio. ¿Listo? Produciéndonos el compuesto carbono 4, hidrógeno 8, oxígeno. Nos pide dar la estructura de A. Nos dice esto, ¿no? Escribir la estructura. Ok. Entonces, chicos, vean. Estas condiciones, ¿por qué no las dan? Porque al haber una insaturación, vean, carbono 4, hidrógeno 6 nada más, ¿no? Podríamos pensar dos cosas. Podríamos pensar que esto es un alquino o que es un ciclo que es un ciclo alqueno, ¿ya? Esos dos compuestos nos dan este tipo de formulita, ¿ya? Nos dice no hay reacción, ¿ya? Si no hay reacción con nitrato de plata amoniacal, tengo dos opciones, chicos. Es alquino intermedio o es un alqueno cíclico. ¿Ven? Es alquino intermedio. ¿Por qué? Porque la formulita del alquino es carbono N, hidrógeno 2, N menos 2. Si tiene 4, sería 2 por 4, 8, menos 2, 6. ¿No ven? Ya. ¿Por qué un alqueno cíclico? Porque tiene la misma formulita. Si fuera solamente un alqueno, sería carbono N, hidrógeno 2, N nada más, ¿no ven? Que no cumple. Ya. Pero, chicos, ¿cómo voy a descartar de que sea alqueno cíclico con esto? Nos dice, A reacciona con 2 moles de hidrógeno molecular por cada mol de A. ¿No ven? Un mol de A reacciona con 2 moles de hidrógeno molecular. Ok, entonces para que reaccione con 2 moles de hidrógeno molecular debe haber 2 enlaces pi. ¿Listo? También A nos dice que se hidrata en presencia de ácido sulfúrico y sulfato de mercurio. La presencia de sulfato de mercurio también me confirma que sí o sí es un alquino. ¿Listo? Entonces, vamos a decir para A. Tiene que tener 4 carbonos y ser ser intermedio, perdón. Entonces, va a ser así. Entonces, esta es la única, chicos, la única estructura para que pueda cumplir la fórmula y sea alquino terminal, ¿ya? Lo hacemos reaccionar. Ahora me dice, no tiene que cumplir esta formulita al hacerlo reaccionar con agua, con una solución diluida, me dice, no, sulfato de ácido sulfúrico en presencia de sulfato de mercurio, ¿ya? El agua se va a disociar en un hidrógeno positivo y en un oxidrilo negativo. El hidrógeno se tiene que unir al carbono con más hidrógenos y el oxidrilo al carbono con más sustituyentes o menos hidrógenos. Pero vean, chicos, es una molécula simétrica.
no interesa dónde se una el hidrógeno o el oxidrilo, vamos a tener el mismo compuesto, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, carbono, hidrógeno 3 unido a doble carbono con doble enlace, ¿ya? Y aquí vamos a tener el hidrógeno y aquí el oxidrilo, que estamos formando un enol, ¿no? Un enol en donde va a existir tautomería. Este par va a saltar hacia el enlace carbono-oxígeno y este hidrógeno viene a compensar al otro carbono. Y vamos a tener lo siguiente, carbono, hidrógeno 3, carbono, un hidrógeno más este hidrógeno, hidrógeno 2, unido al carbono, unido al metil. Este carbono está unido doblemente al oxígeno. Vemos la formulita 1, 2, 3, 4, carbono 4, hidrógeno 3, 5, 6, 7, 8, 3, 5 y 8. Y un oxígeno. Entonces, la estructura de A había sido, chicos, esta, ¿no? El 2-butino. Esta es la estructura de A, el 2-butino. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, el 21, ¿ya? El 21 es un ejercicio bastante parecido, ¿no? Bastante parecido. A ver, lo podemos hacer. Antes de ese, hagamos el 21, chicos, va a ser para ustedes, ¿ya? Ustedes háganlo. Bien parecido al que hicimos. Conmigo vamos a hacer el 22, ¿ya? Que tiene una variante. El 22. Que les pasé, ¿no ve? Que les pasé al grupito. Dice lo siguiente. El compuesto de, chicos, el compuesto de tiene formulita carbono 4, hidrógeno 4. Ya. Forma un precipitado al ser tratado con solución de nitrato de plata amoniacal. Ok. Más solución de plata, nitrato de plata amoniacal, dice que existe precipitado. ¿Listo? Existe reacción. Ya. ¿Qué más? Dice, adiciona 3 moles de oxígeno. Adiciona 3 moles de hidrógeno. ¿Ah? Por mol de D. Y libera, ya seguramente me va a dar un compuesto E, digamos, ¿no? Ya. Y dice, y libera dióxido de carbono por oxidación con solución de permanganato de potasio seguida de acidulación con ácido clorhídrico. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que D, en presencia de permanganato de potasio, en un medio ácido, chicos, genera dióxido de carbono y seguramente un compuesto F. ¿Ya? Eso está ocurriendo. Me dice, chicos, de dar la estructura de D. De la estructura de D. Ya. ¿Qué es lo que puedo determinar con si me dice que ha generado un precipitado de plata que es un alquino terminal? Ya, chicos, acá no hay dónde perderse. Es un alquino terminal. Listo. Pero vean esta insaturación. Dice carbono 4, hidrógeno 4. ¿Ya? Tiene muy pocos hidrógenos. Entonces, aparte de existir triple enlace, seguramente debe haber o 2 triples enlaces o un triple enlace y un doble enlace. ¿Ya? ¿Qué me va a ayudar?
Me ayuda esto. Chicos, dice que hay 3 moles de hidrógeno molecular. Si hay 3 moles de hidrógeno molecular, quiere decir que se rompen 3 enlaces pi. ¿Ya? Porque cada mol de hidrógeno rompe un enlace pi. Entonces, ponemos para la estructura de D. ¿Ya? Para la estructura de D. Tiene que tener 4 carbonos. Ok. 1, 2, 3 y 4. Pero tiene que ser un alquino terminal. Así que acá ya está ocupado. Listo. ¿Ya? La única posibilidad, chicos, aquí ya tiene un enlace pi, aquí hay otro enlace pi, el enlace del medio es enlace sigma, ¿no ven? Aquí ya hay 2 enlaces pi. Entonces, debería existir un enlace pi más, porque dice que reacciona con 3 moles de hidrógeno molecular. Entonces, aquí seguramente hay un doble enlace. Y así tenemos 1, 2 y 3. Listo. Este tendría solo un hidrógeno y aquí habría hidrógeno 2. Cumple la formulita, carbono 1, 2, 3, 4, hidrógenos. Hidrógenos, chicos, 2, 3 y 4. ¿Sí? Cumple. ¿Ya? Esa entonces sería la estructura. Pero, a ver, tenemos que hacer todas las reacciones. No basta, chicos, si a ustedes les dan un ejercicio así, no basta con solo escribir la estructura. Tienen que hacer las otras reacciones para confirmar que lo que están haciendo es correcto. Ya, entonces vamos a poner más 3 moles de hidrógeno molecular. ¿Ya? Se van a romper todos los enlaces pi, ¿verdad? Se rompe este y se rompe este. ¿Ya? Y ahí vamos a adicionar. Vamos a adicionar, aquí tenga hidrógeno 2, carbono, carbono, hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno. ¿Ya? Aquí se ha roto un enlace pi, se adiciona un hidrógeno, un hidrógeno. Aquí se ha roto 2 enlaces pi, aquí se va a añadir estos 2 por el primer enlace roto y estos 2 por el segundo enlace roto. Entonces estaríamos formando el butano. ¿No? Esa sería la primera reacción. Ahora dice el D, que sería este. En presencia de permanganato de potasio, chicos, en medio ácido, una oxidación bastante fuerte va a producir, dice, dióxido de carbono. Ok, aquí se rompe, chicos, este enlace y también se va a romper el triple enlace y también se va a romper el doble enlace, ¿ya? También. Entonces, habíamos aprendido, ¿no? Que los alquenos terminales, y en este caso los alquinos terminales, no se va a formar ácido fórmico, ¿ya? Aquí podríamos pensar, ¿no? Se forma ácido fórmico. No, chicos, la oxidación es tan fuerte que directamente los carbonos que están al inicio y al final, que tenían doble y triple enlace, va a formar dióxido de carbono. Entonces aquí va a haber 2 moles de dióxido de carbono más. Los carbonos del medio, ¿no? Aquí carbono con un hidrógeno, aquí enlazado al carbono. Aquí, así sería, ¿no ven? Esto me estaría quedando. Aquí habíamos aprendido que cuando se rompe el doble enlace, aquí le pongo un oxígeno. Se va a formar un aldehído. Y cuando se rompía el triple enlace, ese carbono se volvía grupo carboxilo directamente. Pero chicos, es permanganato de potasio y bastante fuerte. El aldehído se sigue oxidando. Así que vamos a formar, este aldehído va a ser ácido
carboxílico también. Y este es grupo carboxilo también. Aquí, ¿qué estamos formando? El ácido etano dioico o el ácido oxálico. ¿Ya? Y así es como estás confirmando, chicos, que tu molécula es correcta, ¿no? Haciendo las otras dos reacciones, confirmas que definitivamente este es el compuesto A. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, una consulta, dije, no sé si puede volver a repetir la última reacción. De los del permanganato. Sí, sí, cuando ya formaría ácido oxálico, por favor. Ya, claro que sí, claro que sí. Habíamos aprendido, chicos, que, perdón, aquí lo voy a hacer así, ¿ya? Aquí, R1, así, ¿no ven? Más permanganato de potasio. ¿Listo? Se rompía el triple enlace, ¿ya? ¿Y qué era lo que formaba? R1, y este carbono, chicos, que tenía el triple enlace, que lo voy a hacer con verdecito, este carbono, la ruptura del triple enlace directamente hace que se forme grupo carboxilo, directamente, ¿ya? Más ahora el carbono con azulito, que también tiene ruptura de triple enlace, ¿verdad? También directamente se forma grupo carboxilo, ¿ya? Y al resto de la cadenita no le ha pasado nada, ¿listo? Esto es una oxidación en alquinos. Pero ¿qué pasa en los alquenos, chicos? Aquí tengo así, doblemente enlazado, así, R2, ¿no? Aquí decíamos permanganato de potasio, listo. Ya, se rompía el doble enlace, ¿verdad? Y teníamos dos fragmentos, carbono, que está rotito su doble enlace, más este carbono con su doble enlace roto también, con su hidrógeno y con su R2. Y decíamos, ¿no? A cada fragmento le añades oxígeno. Listo. Pero chicos, aquí estás formando aldehídos. Cuando hay oxidación con permanganato de potasio, el aldehído se sigue oxidando hasta llegar a ácido carboxílico. Ya se sigue oxidando. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener R1, grupo carbonilo, y en lugar de este hidrógeno, le pones 1H. Más, aquí lo mismo. Vas a tener carbonilo, R2, y en lugar de este hidrógeno le pones 1H. Y así se forman tus ácidos carboxílicos. Entonces, aquí vean, chicos. Aquí, este carbono con rojito provenía de un triple enlace. Así que este carbono con rojito se ha vuelto ácido carboxílico directamente. Este carbono con azulito provenía de un doble enlace, de una ruptura de doble enlace. Aquí está. Entonces, ¿qué hacíamos? Poníamos el carbono, su fragmento del doble enlace y su hidrógeno. Y a ese fragmento le ponemos un oxígeno. Pero habíamos visto que como es permanganato de potasio, es una oxidación fuerte. Así que este hidrógeno se va a volver oxidrilo. El resto no ha cambiado. Ahora sí se entendió. Sí, y una consultita más sobre el dióxido de carbono. Se aplica en los casos que cuando la forma molecular nos dieron, pero con menos hidrógenos, ¿en ese caso se aplicaría? No, se aplica siempre a los alquenos y alquinos terminales. Es decir, si aquí tuvieras, a ver, así, ¿no? Aquí,
carbono, hidrógeno 2, doblemente enlazado a carbono, hidrógeno, aquí así, ya, así, ¿no ven? Si a este alqueno terminal lo haces reaccionar con permanganato de potasio. Esto lo rompes, ¿verdad? Lo rompes. Entonces vas a tener carbono aquí con su hidrógeno, doblemente enlazado, ¿no ven? Este es el fragmento. Más este carbono con su fragmento, hidrógeno, metil. Habíamos dicho, a cada fragmento le ponemos un oxígeno acá, un oxígeno acá. ¿Qué hemos formado? Aldehídos, se siguen oxidando. ¿No ven? Ay, perdón. Esto se sigue oxidando. ¿Ya? Aquí alguien podría decir, ok, esto se va a volver ácido. Este hidrógeno se va a convertir ahora en oxidrilo. Más este hidrógeno también se va a volver en oxidrilo, ¿no ven? Ya, para poder formar el ácido carboxílico correspondiente. ¿Qué ocurre, chicos, con el ácido fórmico? Cuando nosotros hacemos reaccionar con permanganato de potasio, ¿no ve? Este carbono que está solito sufre una serie de oxidaciones. Primero se vuelve metanal, luego se vuelve ácido fórmico y finalmente se vuelve dióxido de carbono. Este es su último estado de oxidación. ¿Por qué? Porque el permanganato es muy fuerte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ha ocurrido acá, chicos. ¿Ya? Aquí tenemos, por un lado, este alqueno terminal. Aquí te va a quedar un carbono hidrógeno 2, como el caso que te puse, ¿no ven? Y va a formar una molécula de dióxido de carbono. Y aquí lo propio, chicos, aquí tienes un alquino, pero terminal, un carbono con solo un hidrógeno. Este se va a oxidar a ácido fórmico y luego inmediatamente a dióxido de carbono. Por eso puse 2 moles de dióxido de carbono, porque hay 2 carbonos terminales, que tienen uno un enlace doble y el otro un enlace triple. Sí, Ahora sí se pues. entiende. Sí, sigue, gracias, sigue. Ya pues, chicos. Listo. Con esto estaríamos acabando la clase de hoy. Ya, han visto, no es nada complicado, chicos, alquinos, ¿sí? Y son menos reacciones que en alquenos. Pero necesitamos saber bien alquenos, bien manejar las reacciones de alquenos. Vamos a, el domingo, directamente vamos a pasar a estereoquímica, ¿ya? Para poder acabar el contenido. Ahora depende de ustedes, chicos. Ese día yo con orgánica 2 paso de 8 a 10, así que no hay ningún lío. Pero con ustedes paso de 10 a 12. Entonces, depende de ustedes si quieren que nos extendamos una hora más, es decir, pasemos de 10 a 1 para poder abarcar todo lo que corresponde a estereoquímica. No sé si les parece o tal vez tienen otra clase el domingo. Sigue, súper. Ya, a ver, somos 3 de 26. Ya. Ya, chicos, ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver si es que podemos hacer eso, pero de todos modos, ¿no? La opción está ahí, ¿ya? Que les vaya muy, muy bien, chicos, que les vaya muy, muy bien. Sigan estudiando. Ya se acercan todos los exámenes, entonces, igual, ¿no? Eh, vamos a ir repasando, pero igual, por favor, lo que les pediría sería que repasen, por favor, parte teórica de estereoquímica, ¿ya? Si repasan la parte teórica de estereoquímica, esto va a ser mucho más sencillo, ¿ya? Vamos a hacer varios ejercicios, pero quisiera que por lo menos la parte teórica la lean, para que esto sea más sencillo de llevar, ¿ya? Listo, vayan a su clase de cálculo 1.